como enferma de POC, me gustaría que me explicases un poco en qué consiste esta enfermedad. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad respiratoria que causa síntomas persistentes. De entre los síntomas que tiene esta enfermedad encontramos la sensación de falta de aire, la tos con expectoración, con flemas, y además algunos pacientes pueden presentar cuando respiran pitidos. Esta enfermedad, por lo general, lo que ocurre es una inflamación a nivel de los pulmones, sobre todo a nivel de los bronquios, que esta inflamación se queda crónica y persistente a lo largo del tiempo, que también puede progresar a medida que va pasando el tiempo y puede causar algunos síntomas o empeoramiento directamente de lo que son los síntomas. El consumo de tabaco es la principal causa y se ha observado que aproximadamente entre un 40-50% de los pacientes que fuman a lo largo de su vida pueden desarrollar la enfermedad. Pues yo sobre el 2003 empiezo a notar que me canso más, me encuentro mucho más fatigada, ya no puedo correr detrás de la niña como corría antes, ni llevar los pesos que llevaba antes. Entonces voy al médico y me empiezan a hacer pruebas. Primero me empiezan diciendo que es por fumar. En 2007 ya tengo una neumonía que la cojo en verano, en pleno mes de verano, cojo una neumonía muy grande en la cual me ingresan, y ahí ya es cuando sí de verdad me dicen que tengo EPOC y ya la tengo en una fase grave. Yo creo que si un paciente ya con una edad por encima de 35 o 40 años que tiene una dosis, lleva mucho tiempo fumando, pues lo ideal es que tenemos que ir haciendo pruebas diagnósticas para intentar diagnosticar muchísimo más a tiempo la enfermedad y poder frenarla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el 2008 yo entré en un proyecto que era de los primeros que se hacían en España, pioneros de rehabilitación respiratoria hospitalaria. Estuvimos como 2 años yendo 2-3 días en semana, no me acuerdo bien, un par de horas en el clínico, en el hospital clínico, y éramos 2 grupos, uno que hacíamos gimnasia y otro que no hacía gimnasia, para comparar si se retrasaba más la enfermedad, si mejorábamos un poco, porque curarnos sabemos que no nos íbamos a curar. Y fueron 2 años en los cuales aprendí muchas técnicas de respiración, y una vez que se acabó el proyecto, porque se acabó con él, lo que hice fue continuar yendo al gimnasio, porque sí, yo me notaba que estaba mejor. Se está diagnosticando antes porque se está conociendo más la enfermedad, se está haciendo prueba diagnóstica ya desde el punto de vista también desde atención primaria, y lo que sí es cierto que como ahora las mujeres, pues el consumo de tabaco es mucho mayor en las mujeres comparado a otros años, sí que vemos más mujeres con EPOC. Claro, eso lo vemos desde nuestra perspectiva de este país, pero por ejemplo las mujeres de los países sudamericanos que cocinan con leña, ahí hay muchísimas mujeres, la mayoría de las que están en los grupos de EPOC de Sudamérica suelen ser mujeres, y muchas de ellas porque han cocinado con cocina de leña. Todo ese humo en las zonas de interior, pues ese humo influye, afecta directamente los pulmones, inflama los bronquios y causa directamente... Y luego, aunque se vea que notan que respiran peor, yo creo que es que les da miedo hacerse la prueba o no quieren hacérsela porque no quieren saber qué es lo que tienen. La EPOC es una enfermedad que se puede asociar a muchas comorbilidades, ¿no? Cuando hablamos de comorbilidades con otras enfermedades, como son la del corazón, la desnutrición, la osteoporosis, a nivel estomacal, pues úlcera, reflujo, y afecta a muchos órganos, ¿no? Entonces, si nosotros lo que hacemos es que hacemos campaña para que el consumo de tabaco sea menor, intentando también evitando otros factores de riesgo, haciendo campaña para conocer otros factores de riesgo a la enfermedad, yo creo que si vamos por ese camino, pues intentamos disminuir la prevalencia de la enfermedad. Yo, por ejemplo, cuando me jubilé, me dieron la pensión, que era operadora de teleoperadora, las conversaciones, no podía mantener una conversación porque a las 3 palabras tenía que coger aire porque me ahogaba. Entonces, mi trabajo era un trabajo que no era pesado, no era cansado, y sin embargo no lo podía realizar correctamente. Sí, es una enfermedad que afecta mucho en la calidad de vida de los pacientes, sí, ¿no? Como comentaste. Afecta sobre todo también lo que es la actividad física diaria de los pacientes, pues se ve más limitado, y sí también pues el paciente que es joven, que todavía trabaja, es una enfermedad que puede tener exacerbaciones o agudizaciones, ¿no? O sea, que suele empeorar de forma aguda y que la mayoría de ellos necesita ingreso.
Y no solo el impacto no solamente es en cuanto a la calidad de vida de los pacientes, también esta enfermedad afecta a los familiares, ¿no? Los cuidadores. Esa carga de la familia que tienen que cuidar a ese paciente, sí, pues al final también afecta, ¿no? Y con el tiempo es que te vas retrayendo, porque como no sigues el ritmo de vida de tus conocidos y tus amigos, ya no vas con ellos porque siempre tienen que estar esperándote. Ya no vas a tal sitio porque hay escaleras, no puedes ir a determinados restaurantes si los servicios no están a nivel de calle porque no puedes bajar o subir escaleras. Te vas encerrando en ti mismo y llega un momento que llegas a tener hasta una ansiedad porque te encuentras encerrado en un sitio y tu cabeza no está bien, porque tu cabeza está bien y tu cabeza quiere hacer muchas cosas, pero tu cuerpo no te acompaña. Claro, pero yo creo que en esa parte, pues nosotros como profesionales, pues tenemos que ayudar a los pacientes para que busquen alternativas, para que no se encierren en su mundo y no tengan tanta ansiedad ni tanta depresión, que es una de las comorbilidades que puede llevar a esta enfermedad, ¿no? Al paciente hay que estimularle a que intente hacer una actividad física diaria, que intente sí, hacer su vida diaria acorde a sus condiciones, ¿no? Y no quedarse encerrado, que intente salir. Lo que habría que hacer es más rehabilitación respiratoria en los hospitales o en los centros de salud, porque tú puedes estar yendo a un gimnasio hasta el momento en que vas con la botella de oxígeno. Cuando ya dependes de la botella de oxígeno, ya entrar en los gimnasios y esas cosas, de momento es que no te permiten. Sí que es cierto que la parte de la rehabilitación respiratoria y la fisioterapia, pues en los hospitales se hace durante un tiempo limitado, ¿no? Sí. Y después de eso, pues la parte le corresponde muchas veces también al paciente, pues continuar todo lo que se le ha enseñado durante esos programas de rehabilitación o fisioterapia respiratoria, continuar en casa. Es una enfermedad que está claro que no tiene cura, ¿no? Lo que sí es cierto que hay tratamientos que ayudan a que la propia enfermedad no progrese. Yo creo que la verdad es que con las medicinas sí notabas mucha mejoría, tanto las que son de largo efecto, de duración de largo efecto, como las de rescate que se llaman, que es así, cuando estás muy agobiado te las pones y sí que se notan. Es que si no fuese por ellas no podrías hacer nada. Se tiene que seguir investigando sobre tratamiento broncodilatador potente. Lo ideal es poder tener la cura, ¿no? La enfermedad que se pueda curar, el tratamiento ideal. Y lo que sí es cierto que seguir investigando en el tratamiento farmacológico, como hacer hincapié en la parte no farmacológica, ¿no? ¿Qué esperáis los doctores de nosotros los pacientes y de las asociaciones de pacientes? A ver, yo como médico espero de los pacientes es que cumplan correctamente el tratamiento. Claro. Tanto la parte farmacológica como no farmacológica. Yo siempre le digo a los pacientes, yo pongo de mi parte, que es dar con el tratamiento y pautarte el tratamiento ideal, ¿no? Que sea mejor para tus pulmones, el dispositivo ideal, pero tú como paciente, pues la adherencia al tratamiento tiene que hacerlo correctamente y cumplir con la parte también no farmacológica. Y el papel de las asociaciones de pacientes me parece muy importante. ¿Por qué? Porque al final sí que influye mucho en cuanto a lo que es la información de los pacientes, sí, de la propia enfermedad. Nosotros sí que le explicamos a los pacientes sobre su enfermedad, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, pero si hay una asociación de pacientes que en su mayoría pues tienen la EPOC, entre uno y otro pues ya saben qué hacer y qué no hacer, y la experiencia de los pacientes también entre ellos pues la verdad que es buena, y eso influye mucho. Yo la verdad es que no conocía las asociaciones de pacientes hasta que no empecé a hablar con otros enfermos de EPOC que estaban más metidos en el tema, y entonces fueron los que me lo dijeron. Y ahí es donde he empezado a conocer muchas, unas en España, otras fuera de ellas. Aquí en España estamos en EPOC España, ya somos casi 4.000 enfermos los que estamos asociados, y es lo que tú dices, que llega uno nuevo, no sabe nada del tema, viene muy asustado, como entramos todos, le vas comentando, otro ha sufrido cosas que tú no tienes, entonces tú preguntas, otro te cuenta. A mí me hubiese gustado conocerlas al principio de la enfermedad. Claro, ya casi al final. Sí, no, lo que digo, o sea, que al final las asociaciones de pacientes crean expertos, ¿no? Sí. Son expertos de su propia enfermedad, y esos expertos ayudan a
a los demás pacientes también. Me parece a mí, vamos, una iniciativa muy interesante y muy importante, no solo para el EPOC, sino para casi todas las enfermedades. Y yo lo que espero de los médicos, de todos los que he tenido, solamente una es la que no me ha gustado, es que se impliquen más con nosotros, no que seamos un número que entra en las consultas, pero bueno, la verdad es que ahora de los 5 o 6 neumólogos que he tenido, solo me pasó con la primera. De todos los demás me parecen siempre unos grandes profesionales que se preocupan, que se conocen toda tu historia, incluso tu historia extramédica. Y eso es importante, que no solamente seas un enfermo para ellos, sino que eres una persona. Entonces eso me parece, el calor humano me gusta. Sí, eso creas o no influye muchísimo. Te hace sentirte más relajada cuando vas a verles. Claro, tiene más confianza con el médico, y también pues al tener más confianza pues también la parte del tratamiento lo cumple mejor, siempre te esfuerzan más y también me imagino que el médico te explica más sobre tu enfermedad, que creas o no. Se crea un vínculo más fuerte. Claro. Eso es así, eso pienso también. ¿Y a ti qué te parece la accesibilidad de los medicamentos para los pacientes? Yo creo que sí, o sea, que los pacientes con EPOC tienen fácil acceso a los tratamientos, ¿no? O sea, tanto tratamiento inhalado como cualquier otro tipo de tratamiento que necesiten. Lo único es que algo importante, o sea, que si tienen acceso al tratamiento, algo importante es la adherencia. Entonces yo muchas veces digo que nosotros en los pacientes con EPOC, cuando tratamos a un paciente con EPOC, nos encontramos ante 4 barreras. Una, que es la barrera del paciente, en la que depende la adherencia al tratamiento y que haga una buena técnica con los inhaladores. Otra, la característica propia del paciente, ¿no? De sus bronquios, para que el inhalador pueda llegar bien, o el fármaco pueda llegar bien a los pulmones. Otra barrera que tenemos son los dispositivos, ¿no? Como bien sabes, me imagino que has probado muchos dispositivos inhalados. Y otra, pues dar con el fármaco correcto. Entonces, yo, por ejemplo, tuve que dejar de tomar uno porque cuando el polvo me daba en la garganta, nada más darme me hacía toser. Entonces ese medicamento no lo estaba aprovechando. Claro. Y me tuvieron que cambiar por uno en aerosol porque es que ese no estaba haciendo su función, porque no era capaz de absorberlo, o sea, de utilizarlo bien. Lo ideal en cuanto a la investigación es que sea un tratamiento que sea más sencillo para los pacientes, ¿no? Claro. Entonces queremos, si es por el mundo ideal, a lo mejor una pastilla, una inyección, con eso es suficiente, y nos evitamos mucho del tratamiento de inhalado y todo eso, para así nosotros luego mejorar un poquito la adhesión. Pues si fuese lo de la pastilla, casi mejor que la inyección. Eso es lo ideal. Sería, ¿no? Porque bueno, tampoco los inhaladores tampoco es que sean muy engorrosos, ni hacerlos ni llevarlos, o sea, lo peor son los aerosoles. Cuando ya dependes de aerosoles, entonces sí, tienes que llevar el maletín con toda la cosa, pero bueno. Lo ideal es encontrar la cura de la enfermedad, sí, y si no tenemos cura, pues intentar buscar alternativas de tratamiento que sean menos complejos. Así es.